Con ustedes la capital oficial del Pozo. En el capítulo anterior terminamos completamente agotados y bastante frustrados con las rutas de Mauritania. Cuidado. Ay, lo cerca que le frenó este. Pero Caro y Santi nos ayudaron a cambiar el aire y bajar un cambio. No los quiero forzar, pero ir separados un ratito así bien. Después de descansar un poco, arrancamos un nuevo día intentando ponerle la mejor onda a esta aventura. Y menos mal que lo hicimos, porque lo que venía por delante parecía sacado de otro planeta. Dunas gigantes, dromedarios caminando al lado de la ruta. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira lo que es! ¡Ay, qué cosita linda! No puedo creer esto, amor. Pueblos donde no te alcanzan los ojos para ver todo lo que pasa al mismo tiempo. Nos lleva por lugares rarísimos la ruta. Como que se te prenden todos los sentidos cuando llegas a estos pueblos. Y paisajes que nos seguían sorprendiendo kilómetro a kilómetro. Estamos yendo a Atar, que está bien en el centro del país. Y esta ruta me parece que era una ruta muy importante del comercio que venía desde el centro de África hasta la costa. Estamos en un valle, pero hermoso, nos estamos metiendo por adentro, estamos llegando a una parte de montaña que está realmente hermoso. Pasás del estrés al asombro en cuestiones de minutos, pero después de más de 10 horas de ruta, las consecuencias empezaron a aparecer. Así están las rutas acá, ya venimos un tramo bastante largo. Nosotros venimos cuidando la vivienda lo más posible. Y pensá que es del 2008, tiene casi 20 años este motorhome. A mí particularmente lo que más me preocupa es la vivienda, la estructura de la vivienda, porque son dos paredes de madera con un techo y todo atornillado, nada más. Y todos estos saltos, fricciones, torsiones, todo eso, a mí me da de que se está destruyendo y es lo que más me molesta de este tramo. La casa se nos empezó a romper a pedazos. Con filtro en mano, primero contá todos los problemas que tuvimos ayer en ruta. Ayer surgieron varias cosas en ruta. Primero, una rueda baja que no sabemos si está pinchada, si pierde un poquito, lo que sea. Esto es lo lindo de viajar en compañía también, que nos ayudamos entre todos. Los chicos tienen acá el compresor de aire. Está buenísimo, la verdad. Hoy amanecimos y sigue con un poco de aire, así que no creo que esté pinchada al 100%, para mí pierde un poquito. Segundo, nos pierde gasoil, nos gotea un poco por la filtrera de gasoil. Ya esta mañana desarmamos un poco la trompa para sacar la filtrera y ahora vamos a desarmarla. Después la heladera dejó de enfriar. Estamos en un camping conectados a electricidad para que mejore, que vaya mucho mejor. Después el gas, cambiamos la garrafa, pero nos falta un adaptador para poder hacer toda la conexión completa. ¿Qué más? La cocina se nos separó con los pozos, así que está medio flotando. Y una de las hornallas no se mantiene prendida. Y las paredes se nos están separando un poco. No pasa nada, a seguir adelante. ¿Qué pasa? Está muy apretado esto. Tengo que ver la forma de aflojarlo, aunque sea, para poder cambiar la gomita y cerrar todo y poner todo como estaba. Y este es nuestro panorama. Acá están los chicos, nosotros ahí. Yo estaba trabajando, Nico está vaciando con el filtro. Y del otro lado tenemos estas vistas. Nico se fue con Santi y un señor que vino acá a tratar de ayudarlos. Y creo que se lo llevó a un mecánico. No sé qué estará pasando, pero vamos a ver cómo vuelven. Me voy a dar cuenta con la cara de Nico. ¿Y? No sabes lo que acabamos de ver. Ahora que nos fuimos, vimos cosas que nunca pensamos ver en nuestra vida. Tremendo. Pero está abierto. ¡Vamos! ¿Sin romperlo, además? Sin romperlo. Se fabricó la herramienta en el momento. Este es el filtro de combustible. A nosotros ya nos había pasado que esta gomita que está en el medio, con el calor se dilata y deja de cubrir, entonces se empieza a perder. Lo intentamos abrir acá adentro y no pudimos, no había forma. Vino el señor, nos llevó primero un lavadero, probó conmigo, con la mano, no pudo. Después trató de, con una piedra y un pico, aflojarlo para aquel lado. Tampoco pudo, se nos partió uno de los piquitos. Una soga, como venía intentando, tampoco pudieron. Y lo llevó a un mecánico que está como a 4 cuadras de acá. Lo agarró en una morsa, intentó sacar, no pudo. Intentaron entre 2, no pudieron. Intentaron entre 3, con una soga, tampoco pudieron. Y el tipo agarró un caño, lo cortó más o menos así de alto. Le hizo estas muecas. Me jodés. Una por una. La fue cortando así medio a ojo. Le soldó un fierro de punta a punta. Agarró esto de la morsa y con el fierro largo hizo fuerza y lo abrió.
¿Cuánto te costó? Nos puso en la calculadora 1500 uvillas, casi 40 euros. Bueno, no está... Ahora no va a perder más. No debería. Y, a ver, la hora de la verdad, Nico va a poner en marcha a ver si sigue perdiendo o no. Puta madre. Pusimos todo de vuelta y sigue perdiendo. Y acá revisando con Santi encontramos, hay una fisurita que hace que vaya goteando de a poco. No vimos ninguna solución que le podamos hacer ni de adentro ni de afuera. Pensábamos en abrirlo y soldarlo desde adentro para ver si eso hace que por lo menos pare desde adentro. Pero eso podría traer más fisuras afuera, así que lo que vamos a hacer es un paliativo, lijar un poco, meterle un sellador y llegar hasta Nouakchott a ver si ahí conseguimos el repuesto o si no tirar un poco más hasta Dakar, sabiendo que va a gotear. Yendo a pagarles y a que nos cierren bien el filtro. Y a ver si podemos recuperar la herramienta que está buena. Miren esto, el canasto y la pata de cabra ahí. ¿Vos me estás jodiendo? En la pared ahí dice Messi, qué locura. Increíble. Ahí lavando el auto, estos inflando la rueda. El calor que hace al sol es increíble. Sí, y nos decía recién que esto no es nada, que estamos recién en primavera y que los días más peludos son de 40 y pico, 50 grados. ¡Buah! Estamos en el medio de la nada, no corre nada de viento, está como pesado. Y hoy vamos a tener de máxima 37. Y acá adentro es donde ellos duermen y ahora al mediodía no hay nadie en la calle porque debe estar todo el mundo durmiendo del calor que hace y ahí debe ser mucho más fresquito. La piedra debe tapar el calor, ¿no? Y debe tener techo alto para que ventile bien. Pero son todos lugares como vacíos, con techo muy alto y con alfombras en el piso para tirarse a dormir. Está como normalizado. Bueno, este es el taller. ¡Wow! Safi. Sí. Safi. Logramos llevarnos la herramienta. Espectacular. Les trajimos agua porque estaban muertos de calor. Nico me dijo, llevémosles un agua para... Y lo agradeció, estaba contento. Sí, estaba contento. Estamos de cumpleaños y lo que vamos a hacer son milanesas. Santi las fileteó, las preparó. Milanesa, Fernet, bien argento el cumpleaños. Sí, como debe ser. Chocotorta. Puré de papa. 35, 36, 37, mira 8. Que lo cumplas, Santiaguito. La gente acá en el camping duerme afuera. Ponen una alfombra, una almohada y duermen al aire libre ahí. Ahí arriba se ve la luna. ¡Buen día! Estamos en la ciudad de Atar, bien en el centro de Mauritania, ya recorriendo África. Y hoy va a ser una experiencia un poco distinta a lo que venimos haciendo siempre, que es que vamos a hacer un tour, nos va a llevar un local y nos va a llevar a conocer zonas que no conocemos y que no podemos llegar con nuestra casa. Así que allá vamos, a un día intenso pero muy divertido. Son las 7:30 de la mañana y ya estamos listos para salir. Está muy buena. Vamos, de excursión. ¿Salimos? Primera parada, paró en un mercadito en el centro de la ciudad, se puso a hablar con unos amigos, me parece que están preparando algo para allá y creo que está comprando las provisiones. Y acá todo el pueblo lo conoce. Y una cosa que se percató Santi cuando se subió es que la camioneta tiene jaula antivuelco, o sea, está preparada en el caso de meterse a las dunas y llegar a volcar, que no, esperemos que no pase hoy. Esto te mantiene firme la estructura y por lo menos los de atrás o los de adelante quedamos más enteros. Seguros. Es la idea. Vayan a ver el video de los chicos que va a estar buenísimo. Y suscríbanse a su canal y al nuestro. Increíble, ¿no? Increíble el lugar. Paramos en el medio de la ruta a sacar una foto, pero miren lo que es este valle, es hermoso. ¿Entienden que estamos literalmente en el medio de la nada? Y tenemos acá... Es un fuerte que construyeron para una película. En 1984 vino un actor súper famoso francés, hicieron la película y dejaron esto, no lo desarmaron para que vengan turistas y vengan a ver, como nosotros, este fuerte. Es lo único que hay, ¿eh? No hay absolutamente nada. Acá esto está vacío y ahí tiene una cámara de seguridad apuntando para ahí. Para mí, si no fuera por esta cámara, vendrían algunos a treparse, colgarse, esas cosas. O a vivir, porque te digo que esto está mucho mejor que cualquier otra casa que hayamos visto en el centro.
Llegamos a un museo al aire libre. En realidad no sé si es al aire libre porque puede que esté en lugares más recogidos o adentro de cuevas, pero vamos a verlo y queremos verlo ya. Son como cuevas acá, que es donde vamos a ver las pinturas. Y ahora Nico va a contar un poco. 3,000 years ago, you have another climb before desert, because desert is new. Nico está fascinado con esto, ¿no? Esto es una locura, pero de verdad. Estamos viendo pinturas, es casi lo mismo que ver una foto de hace 6.000 o 10.000 años atrás. El Sahara no era un desierto, estaba muy verde, había mucha fauna, mucha flora, había ríos pasando por acá y había otro tipo de animales. Por ejemplo, había jirafas, elefantes, vacas, hay unas pinturas de la gente bailando, en las que hacían unos rituales en los que había dos pruebas. Si vos pasabas las dos pruebas, te convertías en adulto y si no, seguías siendo un niño. Las dos pruebas consistían en, primero, subirse una vaca y poder moverse con la vaca por ahí. Y la segunda prueba era mucho más difícil, era agarrar la vaca o agarrar un toro por los cuernos y tirarlo al piso. Si los podías hacer, eras adulto. Y si no, esperabas otro año más hasta el ritual. Y el pigmento que usaban para hacer estas pinturas es óxido de hierro, que lo encontraban por acá, oxidaban un poco y pintaban con eso. Increíble cómo haya quedado tanto tiempo esto pintado así. Qué locura estar en el medio de la nada y que haya esto acá. Y hay un burro ahí que los debo haber traído a ellos y un poco de souvenir ahí. Está mostrando que esto es para arco y flecha, para tirar así. Está abierto de 8 a 18 y cuesta Más o menos 2 euros. Shukran. Bienvenidos a Chinguetti. En medio del desierto del Sahara aparece Chinguetti, una de las ciudades más antiguas e históricas de Mauritania. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y caminar por sus calles es como retroceder en el tiempo. Miren este camino hecho con maderas y piedras, así como viene. Pero acá no está viviendo nadie. Sí, me contó el guía que esta ciudad es de 1240, que se usó como ciudad como tal, pero después de un tiempo se mudaron a la ciudad nueva que está del otro lado. Hace siglos, este pueblo fue una parada clave para las caravanas que cruzaban África, llevando sal, oro y conocimiento. Y al día de hoy, todavía conserva gran parte de su arquitectura original completamente rodeada por el desierto. No podíamos dejar de pasar por la gran mezquita de Chinguetti. Fue un lugar muy importante para el Islam y, como nos explicaron, fue una de las 7 ciudades sagradas del Islam en todo el mundo, así que Chinguetti fue muy importante en ese sentido. Y nada, la mezquita es muy impresionante, más que nada por el minarete cuadrado, construido solamente piedra con piedra, se va manteniendo así con el tiempo. Me tuve que poner pantalón largo, recién estaba con calzas cortas y me pidió el guía que por favor me traiga pantalón largo, más que nada porque es un lugar sagrado. Este lugar anteriormente era como un punto intermedio antes de la Meca y venían a rezar acá si no llegaban hasta la Meca y es un lugar muy importante para el Islam. Estamos en la biblioteca Ahmed Mahmoud. Es una de las bibliotecas más importantes de la ciudad y al ser un punto estratégico en donde todos paraban, intercambiaban mucho conocimiento y muchos escritos. Escribían muchísimo y les dejaban los escritos en casas particulares. Estas casas particulares con el tiempo se convirtieron en bibliotecas que son privadas, pero te dejan entrar y te dejan conocer esos manuscritos. Hay escritos que son desde el siglo XIII hasta el siglo XIX y hay conocimiento no solamente religioso, sino también conocimiento científico, literario. Hay de todo escrito acá. Se conservaron muy bien estos escritos porque al ser un lugar tan caluroso y tan seco, las hojas no se degradaban con el tiempo, entonces se conservaron muy bien. Salam. First manuscript Chinguetti. First Quran to read per the Gazelle. Me llama mucho la atención los papeles, que son los mismos que tenemos ahora y hace 700 años eran lo mismo. Dijo que el primer Corán que se encontró acá tenía 1000 años y estaba escrito sobre piel de gacela. Esta es una de las bibliotecas más antiguas, ya es la 7ª generación que está custodiando este pedazo de historia que pasó por acá. Hay de todo, hay desde juegos, armas, hay cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo cómo hacían para escribir. Agarraban las balas y de la pólvora las mojaban un poco y con eso hacían la tinta para escribir en esos tablones en los que aprendían el Corán. Todos los chicos, hombres y mujeres, todos aprendían el Corán, a memorizarlo, a leer, a escribir. Grammatic book, 500 years ago. The last book, the last manuscript, poesy, many poets.
ولقد كرتك الرماح نواهل مني. Poesy, love. Don't forget to smile. Don't forget to smile. Please, you can't read. Please respond me. Maybe song. Maybe. 1, 2, 3, song. Ahora voy, lleno de emoción. Voy. No. Otra cosa importante también, como dato de color, que nos contaba que a las mujeres las obligaban a comer mucho, a engordar. Les daban leche, obviamente con grasa, y mucho cuscús. Y los 4 motivos eran: First, I think women fat very rich. 2, women fat very beautiful, very nice to marry quickly. 3, prestige noblesse. 4, to save women. Before to kidnap women, to carry women to commerce. Now finish. Proverbio español dice, dame gordura y te daré hermosura. Cuanto más masa, mejor se pasa. Ahí nomás salimos de la biblioteca y ya nos tenía acá preparado este almuerzo que está preparando acá Au Vivo. Nos dio aguas, un poco de pan y ahí está preparando el arroz, no sé con qué. Qué lujazo esto. ¿Cómo venís? Hicimos una parada técnica, estuvimos como 1 hora y media en ruta y ahora paramos. Hay una casa acá, en el medio de la nada misma, y hay como 5 chicas, ¿no? Sí, creo que venden artesanías y telas, pero te juro que esto es el medio de la nada antes del oasis. Nuestra primera vez. Viendo un oasis. Che, es una locura. Un oasis es básicamente un lugar donde aparece agua en medio del desierto. Y gracias a eso crecen palmeras, cultivos y la gente aprovecha a construir pequeños pueblos. ¿Entienden que estamos en el medio del desierto y ahí hay plantas y plantas y plantas? Lugarazo. ¡Qué locura esto! En medio del desierto, ver tanta agua. Literal, el oasis que yo me imaginaba era esto. Agua ¿Sí? en el medio del desierto. ¿Te vas a meter? Mínimo los pies seguro. ¿No te gusta el verde? Y me da cosa, pero bueno, Miren tampoco cómo se cae abajo. refleja ahí. Está muy buena el agua. Está para meterse, salir y quedarse sentado en la arena un ratito. Estamos en arena, ahí hay dunas, hay agua en el medio del desierto, hay plantas, hay piedras, tenemos todas las texturas, colores y todo. Muy loco. Y desde acá nos vamos de este oasis que la verdad que estaba espectacular para cerrar el día, para relajarnos un poco, refrescarnos también. Y ahora vamos a volver al camping, a tomar unos mates, relajar también ahí un poco más. Y por qué no, si podemos, trabajar un poquito. Acá el amigo nos contó que hay varios oasis, pero al que nos trajo él es el menos turístico o muy poco turístico. Y la verdad que estuvo muy bueno porque no había nadie de gente, estábamos tranquilos. Y el otro es el de Techi, creo que se llama, que ese sí se llena de turistas. Y ahora nos bajamos en un pueblito a ver cómo viven las casas. De repente paramos al costado de la ruta y dice, Nico, vení, agarremos un yuyo. Y esto es lo que está pasando. ¿Para el jardín? This is my house. Yuyo para la cabra, nos dijo que era. Comida para la cabra. Y seguimos haciendo paradas. Lo único que queremos nosotros es llegar, bañarnos, comer y nos sigue llevando de pueblo en pueblo.
Ahora estamos acá viendo un montón de dromedarios. Sí, hay uno que está un poco herido, que lo estamos viendo, Ah, pero... ¡ay, le falta una pata! No, no le falta, está como quebradito. Miren cómo les pega el dromedario, pobrecito. Uy. Y acá estos me parece que están preparando para dormir, ¿no? Las camas. O la cena como mínimo. O la cena también. Bueno, estamos en busca de arreglar la rueda. Estamos yendo en la camioneta de nuestro amigo Namun, que tenemos la rueda atrás, ya la pudimos sacar y ya pudimos ver que por suerte la goma no está pinchada, sino que es una fisura en la llanta. Así que estamos yendo a un gomero. Miren, ahí se nota perfecto por dónde pierden. Están soldando la llanta de adentro y de afuera. Me parece que por ahí no va a perder más. Bueno, parece que está todo encaminado. La soldaron, la volvieron a montar. Probaron de vuelta que no pierda. Parece que está todo bien. Nos cobraron 200 el soldador y 100 el gomero. Con la rueda arreglada nos despedimos del camping. Estuvimos 3 días acá. La verdad que comiendo afuera. La verdad que muy lindo. Muy buen lugar. Y ahora estamos yendo rumbo a la capital, Nuakchot. Estamos viendo que las casas están un poco más armadas de lo que veníamos viendo y hay muchos más dromedarios. Antes veíamos como que tenían 2, 3, 4 y acá tienen como 10. Miren cómo se ve esta mezquita entre dunas. El paisaje, la verdad, que está espectacular. Y estoy viendo que estas casas están como vacías, como que nada más tiene la estructura de afuera. Nos sorprende un montón la cantidad de Toyotas que hay, que en este caso los chicos tienen una Toyota y me parece que tienen suerte. En caso de necesitar algo, los chicos van a tener repuesto muy fácil, porque acá creo que lo único que vi es Toyota Hilux, Toyota Corolla y después camiones de marcas chinas. Y volvimos a ver infinidad de basura al costado de la ruta. Acá no existen ni los tachos de basura ni los camiones de basura. No hemos visto ni uno de los dos. En el camping de suerte que tenían tacho de basura, que no sé a dónde va esa basura porque no hay camión. No hay recolección, no hay planificación, no hay nada. La verdad que bastante sucio. Y esto se ve mucho. Yo creo que acá no sobran comerías. Vimos muchos autos parados al costado de la ruta con alguna rueda o llanta rota, como nos pasó a nosotros, ¿no? Claro, la nuestra más o menos se bancó llegar, pero la rompimos en un pozo. Miren la carne ahí arriba a la intemperie. Se nota que estamos en un desierto porque hay solo calle y a los costados arena. Venden lechugas a los que están en la ruta. Bienvenidos al juego de Tetris de autos. Los autos se caen a pedazos. Mira, este no tiene ni espejos, no sé cómo hace. A ver, ¿cuál se manda primero? Adivinemos. Todos juntos. Es un caos esto. Mira, este auto se quiere mandar acá. Este auto de pedo que anda, no tiene luces, no tiene de pedo que tiene puerta, espejo. Bajen los vidrios y sientan la brisa helada que hay. Es un placer. Hermoso lugar. ¡Llegamos! Sobrevivimos a Nuakchot. Antes de cruzar a un nuevo país, no podíamos irnos de Mauritania sin conocer el puerto de Nuakchot. Hay muchos barcos que salen y llegan todos los días. No sé si vamos a poder grabar mucho porque estuvimos viendo en otros videos que no les gustan que los filmen. Hay muchos barcos que van con gente que va ilegalmente a las Islas Canarias. O gente de otro país que viene a trabajar acá de forma ilegal también. También. Y después, otra cosa que vimos en otro video es que hay 3 tipos de personas acá. Están los moros blancos, los moros negros y los africanos de piel oscura. Sí. Mauritania fue el último país del mundo en abolir la esclavitud en el 2007. O sea, muy reciente. Y solo una persona fue condenada por eso. Y con la cantidad que hubo, no es que fue solo una persona. Entonces, las personas oscuras, cuando un blanco las está filmando, sienten que es de muy mala educación
y como que Nos estamos burlando. los estamos burlando. Nada, tiene que ver mucho con su historia y es respetable también. Sí, por eso Así si que- nos piden que no grabemos, no vamos a grabar. Sí, Tal vez les contamos un poco cuando salimos. exacto. Uno de los lugares más intensos del país. La pesca acá es una de las actividades más importantes y miles de personas trabajan todos los días entre barcos, redes y pescados bajo temperaturas extremas. El movimiento es constante. Todo pasa rapidísimo. Y me parece que en el puerto, al lado está el mercadito de pescados. Miren la cantidad de pescados y el tamaño que tiene esto. Con mi mano. Está lleno de pescados. Y creo que no me vine con el calzado indicado, ¿no? No, estamos complicados. Y hay una baranda. Miren la decoración de estos barcos, qué lindo. Parece muy loco esa decoración en los barcos. Y hay varios que lo tienen, ¿eh? Y son todas distintas. Este tiene la bandera de Mauritania, Ah. pero este tiene como una persona acá, no sé quién será. Estos ojitos azules deben representar los mismos que los ojos griegos y turcos de protección para los barcos. En el próximo capítulo vamos a cruzar la frontera más difícil de nuestro viaje. Y para llegar hasta ahí tenemos que atravesar Diama, Venimos surfeando la ola. un camino aislado, lleno de pozos, arena y partes completamente destruidas donde cualquier no. cosa Un poquito puede más. pasar. Después de Mauritania pensábamos que ya habíamos vivido de todo, pero no. Senegal, allá vamos. Chau chau.